Buenos días, chiquillos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les estoy preparando la ayudantía 4, una cápsula en la cual veremos un poco de fuerzas internas que debieron empezar a ver en la ayudantía pasada y roce. Para comenzar tenemos este primer ejercicio que nos pide determinar las fuerzas internas que existen en el punto medio de esta columna y en el punto medio de esta viga. Para determinar las fuerzas internas, lo primero que tenemos que hacer siempre es determinar las reacciones del sistema. En este caso contamos con dos apoyos simples, los cuales nos restringen 2 grados de libertad cada uno, por ende tienen dos reacciones, ¿cierto? Verticales y horizontales. Aparte, nos dice que hay una rótula acá en C, por ende tenemos ahí que la condición, que la sumatoria de momento en este punto debe ser 0. Por ende contamos con 4 ecuaciones que serían las 3 de equilibrio que sabemos, la sumatoria en X, en Y y la de momento. Y también contamos con la otra ecuación que acá la sumatoria de momento debe ser 0. Por ende tenemos 4 reacciones y 4 ecuaciones, podemos resolver. Bueno, aquí un poquito más detallado el diagrama. Aquí dibujé las 4 reacciones, ¿cierto? Y bueno, la rótula, lo que ya conocíamos. Así que tenemos que empezar a calcular. Primero, las ecuaciones de equilibrio. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. En este caso contamos con la reacción AX, la reacción DX, y tenemos una fuerza puntual de 4 toneladas fuerza aplicada acá. Me falta ponerle las letras. Este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces tenemos una fuerza aplicada en B. Bueno, aquí está escrito el equilibrio. Contamos las dos reacciones más la fuerza puntal de 4 toneladas fuerza. Por ende tenemos la siguiente ecuación. AX más DX tiene que ser igual a 4 toneladas fuerza. Luego, para determinar las reacciones en Y, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos reacciones AI, la reacción de I, que son verticales, y también tenemos esta fuerza distribuida arribita, pero esta fuerza distribuida nosotros sabemos que la podemos representar mediante una fuerza puntual. ¿Cómo? ¿Se recuerdan de fuerzas distribuidas? Las que son de tipo uniforme o rectangulares, es simplemente una carga puntual de magnitud igual al área del rectángulo y que está aplicado en el centro del rectángulo. En este caso nos dice que, estos son metros por si acaso, la fuerza está aplicada en 7 metros, ¿cierto? Que serían todo esto. Bueno, no se ve bien, pero en realidad esto está hasta acá. Se me pasa. En 7 metros, ¿cierto? Así que la magnitud de esta fuerza va a ser de 2 toneladas fuerza en metros por 7 metros. Por lo tanto, esta carga va a estar justo en el centro aplicada, acá, con un valor de 14 toneladas fuerza. Y aplicada justo al medio. Que la mitad de 7 es 3,5, o sea, está aplicado a 3,5 metros. Pero por el momento nos quedamos con la magnitud porque estamos haciendo la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces tenemos AI más DI. Lo voy a dejar dibujadita mejor, para que esté más claro. Vamos a hacer que la representación de esta fuerza sea verde. Está aplicada acá. Y es de 14 toneladas fuerza. Recuerden, esto es simplemente una representación de la carga de la fuerza distribuida y solo nos sirve para calcular reacciones en general. Si no ustedes le pidieran después fuerza interna acá, no ocupamos esta fuerza puntual, ocupamos la fuerza distribuida y la volvemos a hacer otra fuerza puntual más pequeña. Eso es súper importante que lo recuerden. Bueno, entonces como fuerzas verticales tenemos las dos reacciones, ¿cierto? Menos los 14 toneladas de fuerza que eran las que habíamos visto. Esto ahí se me pasó. Toneladas de fuerza. Luego para el momento, recordamos que podemos hacer sumatoria de momento en cualquier punto que queramos. Siempre ojalá ocupar un punto en donde se nos eliminen fuerzas, se nos eliminen incógnitas. En este caso podría ser acá, porque se nos eliminaría esta reacción, ¿cierto? Porque no tiene brazo, esta reacción porque no tiene brazo, y fíjense,
de X, que está en la misma línea de acción de A, tampoco tiene brazo. O sea, se nos eliminan 3 fuerzas y podríamos determinar al tiro una. Lo mismo pasa si hiciéramos sumatoria de fuerza en D. En este caso hice en A. Y fíjense, acá tenemos el momento que realiza esta fuerza puntual, que serían las 4 toneladas de fuerza por un brazo de 4 metros. Acuérdense que estamos acá sacando torque o momento en torno a, sería este brazo por esa fuerza, ¿cierto? Después tenemos esta fuerza representativa de la fuerza de la carga distribuida por ese brazo, que dijimos que era 3,5, ¿cierto? La mitad de 7. Entonces sería 14 por 3,5. Y la reacción D, fíjense, también tiene un brazo que hace momento, que sería de I por 7 metros, que sería todo este brazo. Y exactamente lo que tenemos acá. Y acá por fin podemos determinar una reacción de I. Aquí nos sale al tiro. Pero fíjense, si nosotros ya conocemos DI, volvemos acá a la sumatoria de fuerzas en I y reemplazamos el DI acá y obtenemos otra fuerza. Ahí. Ya contamos con las dos reacciones verticales, esa y esa. Súper. Pero ojo, todavía nos faltan estas dos reacciones y solo por el momento contamos con esta ecuación de AX más DX. Esto no lo pesquen, spoiler. De AX más DX, ¿cierto? Pero si nosotros recordamos, tenemos una rótula que nos da otra condición. Y nosotros hacemos acá un corte en C y miramos la estructura para un lado. Recuerden, cuando hacemos corte en una rótula podemos mirar la estructura para cualquiera de los dos, lados de la conexión. Pero en el caso de nosotros vamos a elegir este pedacito porque es más simple, ¿cierto? Si miráramos desde la rótula hacia allá, tendríamos que considerar este pedazo de fuerza distribuida, esta carga puntal, estas dos reacciones. En cambio, si miramos hacia el otro lado, tenemos que considerar este pedazo de fuerza distribuida y esas dos reacciones, de las cuales de ahí ya la conocemos. Así que si nosotros hacemos un corte en la rótula, nos quedaría algo tal que así. Aquí, para hacerlo más detallado, este 6 toneladas fuerza metro salen de que si yo hago un corte imaginario acá, ¿cierto? Vamos a hacer aquí como la representación. Si yo hago un corte imaginario ese, y por acá tengo toda la otra estructura y todo lo que quiera, y yo tengo una carga distribuida de este tipo a lo largo de todo esto. Ay, qué feo me quedó. Ya, filo. Y nosotros hacemos un corte imaginario acá, hacemos un corte de toda la estructura y miramos hacia allá. Entonces, si yo borro todo esto, nos quedaría algo así. Ojo, aquí están las reacciones y todo eso. Esto es algo súper a la rápida, simplemente para que lo vean. Y fíjense, esto sigue teniendo una magnitud de 2 toneladas fuerza por metro. Sí, por metro. Solo que ahora está siendo aplicada en un pedacito de la estructura, que sería este. Y esto medía, si nos fijamos acá, medía 3 metros. Por ende, la carga puntual que representa esta fuerza distribuida sería justo en el centro del rectángulo y sería de 2 por 3, que sería, perdón, el área de este rectángulo. Sería 2 por altura por base. Y está siendo aplicada justo a la mitad, o sea, a 1,5, que sería la mitad de esto. Súper. Eso es lo que dibujé acá más abajito. Y ojo que esta está siendo aplicada a la mitad, a 3,5. Si acá nosotros hacemos una sumatoria de momentos en torno a la rótula igual a 0, vamos a tener que de I a ese momento, la representación de la carga distribuida a ese momento, y la reacción que nos falta también a ese momento. Solo que la reacción vertical ya la tenemos, la conocemos, que era 9,286. Y esta tiene un brazo de, si nosotros extendemos la línea de acción, tiene este brazo, que sería de 3 metros. Por eso acá sale 9,28 por 3. Luego tenemos la reacción horizontal, que sería este. Lo mismo, si extendemos la línea de acción, esta longitud son 4 metros. Por eso es 4. Y finalmente la carga puntual de la fuerza distribuida está a un brazo de 1,5 por la fuerza 6.
Ojo, nosotros estamos considerando que los momentos antihorarios son positivos. Y como estamos considerando la rótula como punto de rotación, esta carga puntual hace una rotación horaria, por ende es negativa. Esta otra reacción también hace una rotación horaria, por ende también es negativa. Sin embargo, esta reacción vertical hace una rotación antihoraria, por eso es positivo. Bueno, si nosotros despejamos eso, vamos a obtener que la reacción horizontal en D vale 4,714 toneladas de fuerza. Y si conocemos una reacción vertical, conocemos la otra. Porque si se recuerdan aquí en la sumatoria de fuerza en X, tenemos una ecuación que involucra ambas incógnitas. Entonces, si conocemos de X, simplemente despejamos y obtenemos AX, que es igual a menos 0,714. Ojo, este menos no significa que esté mal, simplemente que si nosotros dijimos que nuestra reacción iba a ir hacia la izquierda, si nos da el que AX vale negativo, tiene un resultado negativo, simplemente es porque va hacia la derecha. Ustedes pueden trabajar el resto del ejercicio como esta reacción hacia la izquierda, pero con valor negativo, o hacia la derecha con su magnitud positiva. Aquí abajito representé como el problema final con lo que habíamos obtenido, y fíjense, acá yo lo representé como positivo yendo hacia la derecha, ajustando el signo que nos habíamos encontrado. Y el resto son simplemente los valores que ya habíamos encontrado en la otra reacción. Bueno, pero lo que nos pedía el ejercicio era encontrar las fuerzas internas acá y acá, ¿cierto? Vamos a partir primero con la columna. Vamos a determinar la fuerza interna que hay justo en el medio de la columna. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, para las fuerzas internas no existen a simple vista. Para verlas, por así decirlo, tenemos que hacer un corte en la estructura. Por ejemplo, si nos piden acá, nosotros simplemente cortamos y separamos la estructura en dos. Al igual como hacíamos en la rótula, si se recuerda. En realidad es lo mismo. Porque al final la fuerza interna acá de la rótula, el momento interno es el que vale cero. Las otras reacciones, los otros momentos o las otras fuerzas internas que serían el corte y la axial sí existen. Pero es otro tema. Entonces nosotros acá si hacemos un corte, separamos la mitad de la estructura, que es lo que necesitamos. De nuevo, al igual como en la rótula, si hacemos un corte podemos trabajar con todo este pedazo de estructura, o simplemente podemos trabajar con esta mitad más chiquitita y vamos a obtener exactamente lo mismo. Como nosotros estamos optimizando tiempo, vamos a trabajar con la mitad más chiquitita. Aquí abajito dibujé el corte y se vería algo tal que así. Si yo hago un corte justo a la mitad, a 2 metros, porque la columna completa valía 4, aparecen estas tres fuerzas internas. Como es una columna, hacia arriba va la fuerza axial, hacia el lado va el corte y el momento sigue yendo en la dirección de siempre. Definimos un eje de referencia I que va hacia arriba y vamos a calcular el corte, la axial y el momento cuando I vale 2, ¿cierto? O simplemente el momento, la axial y el corte en la mitad de la columna. Acá me parece que esto no es para ustedes ver columnas y esas cosas, pero las columnas es simplemente una viga que está en vertical. Si nosotros hacemos, para que no se confundan, esto sería lo mismo que hacer algo así. Si yo la veo así, tengo el apoyo, yo estoy haciendo un corte acá. Yo estoy encontrando su corte, que sería, lo voy a determinar así, en X, su axial y su momento. A 2 metros. ¿Ven? Y si se fijan es exactamente lo mismo, solamente que ahora el corte va hacia abajo y acá nuestro corte va hacia el otro lado. Es como si yo lo rotara, ¿cierto? Si yo tomo esto y digo, ya, ahora lo voy a rotar y lo voy a considerar así. Pero en el cálculo es exactamente lo mismo, es simplemente para que no se confunda. Bueno, lo vamos a trabajar como columna igual, para que vayan viendo. Y hacemos lo siguiente. Primero vamos a calcular una fuerza axial, la N. Entonces para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I, ya que recuerden, nuestro eje coordenada I va hacia arriba, ¿cierto? Y vamos a tener lo siguiente. Si
nuestras fuerzas son igual a 0, tenemos que la fuerza axial, que sería esta, más la reacción vertical, ¿cierto? Que irían en el mismo eje, igual a 0. Por ende, la fuerza axial en ese punto va a valer menos 4,714 toneladas fuerza. Eso es lo que vale esta fuerza interna de acá. Ahora si hacemos sumatoria de fuerza en X, que se considero X como el eje perpendicular al Y, ¿cierto? Igual 0, vamos a tener que el corte en I igual 2, que sería la fuerza interna, más la reacción que teníamos, ¿cierto? Ambos van en el mismo sentido. Igual a 0. Por ende, el corte en ese punto va a valer menos 0,714. Y luego el momento igual a 0, vamos a tener que es el momento de la fuerza interna, el corte y la axial interna no hacen momento, la reacción vertical tampoco hace momento, porque acuérdense que estamos haciendo momento con respecto al corte, pero la fuerza horizontal sí hace un momento con respecto a este punto, ¿cierto? Que sería 0,714 por el brazo, que es de 2 metros, que es exactamente lo que tenemos acá. Por ende llegamos a que el momento en I igual 2 vale 1,428 toneladas fuerza por metro. Nada bastante complicado, ¿cierto? Es simplemente es hacer de nuevo la sumatoria de fuerzas. Bueno, algo muy similar pasa con el segundo caso, que era lo que teníamos que encontrar, que era la fuerza interna en la mitad de la viga, BC. De nuevo, para que aparezcan las fuerzas internas de acá, nosotros tenemos que hacer un corte. Si hacemos un corte acá, podemos trabajar con toda la estructura hacia un lado, como con toda la estructura para otro lado. Obviamente nosotros si cortamos acá, para hacerlo más eficiente, vamos a trabajar siempre con el lado más pequeño, que es lo que tenemos acá. Ojo, recalco, si yo hago un corte acá, tengo que considerar como cortar la fuerza distribuida y trabajar esa fuerza distribuida más pequeñita. No puedo simplemente si acá, por ejemplo, si yo viera este diagrama y hago un corte acá y tomo toda esta parte de la estructura y decir, chuta, la carga puntual que representaba la carga distribuida quedó afuera del corte, entonces no la pesco. No, eso estaría pésimo. Cada vez que nosotros hacemos un corte tenemos que trabajar como con la estructura en bruto, por así decirlo, y considerar los pedazos de fuerzas distribuidas que nos quedan dentro de esos cortes. Bueno, entonces tenemos esto. Algo así. Si nosotros hacemos un corte acá en X, vamos a definir otro eje que va a ser desde el comienzo de la viga hasta hacia la derecha. Tenemos las fuerzas internas, ¿cierto? Nos aparece el corte hacia abajo, la axial traccionando la viga y el momento antihorario. 4 toneladas es simplemente la representación de la fuerza distribuida que cortamos, que sería este pedacito. Si se recuerdan, esa fuerza distribuida valía 2 toneladas por metro. Y como está siendo aplicada en 2 metros, tenemos una fuerza puntal justo en la mitad de la viga, a 1 metro de 2 toneladas por partido en metro por 2 metros, que sería 4. También nos aparece esta fuerza puntal que teníamos a la izquierda, que era de 4 toneladas, y obviamente las reacciones que ya teníamos. Bueno, esto es súper repetitivo, tenemos que hacer lo mismo. Sumamos en el eje X. ¿Qué fuerzas contamos en el eje X? Bueno, tenemos la axial de la fuerza interna, tenemos esta fuerza puntual de 4 toneladas y la reacción. Donde si sumamos eso con sus respectivos signos, vamos a llegar a que la fuerza axial en X igual 2 va a ser menos 4,71. Luego, si hacemos lo mismo en el eje Y, vamos a tener el corte negativo porque va hacia abajo, ¿cierto? En el corte de la fuerza interna en X igual 2, la carga puntual que representa la fuerza distribuida de 4 toneladas y la reacción vertical. Si hacemos eso, acá está bien escrito, tenemos que el corte en X igual 2 va a valer 0,714. Y finalmente, si queremos calcular el momento interno, tenemos que hacer una sumatoria de momentos en torno a este punto, en torno al corte, que va a ser de el momento, ¿cierto? Interno, ese no aparece. La fuerza puntual está a ese momento
de 4 toneladas con respecto a ese brazo que sería de 1, por eso acá aparece 4 por 1, y haciendo un giro antihorario, que es lo que yo estoy considerando positivo. Este 4 toneladas o fuerza puntual, su línea de acción pasa por el centro de rotación, por ende no hace torque. La reacción horizontal 0,714, si yo extiendo la línea de acción, este sería su brazo, que sería de 4, entonces sería 0,714 por 4 y produce, si yo extiendo su línea de acción, estoy haciendo como un giro así, ¿cierto? También positivo, antihorario. Y finalmente la reacción vertical, fíjense, si yo extiendo su línea de acción hasta acá y considero este brazo de 2 metros, también está haciendo torque, solamente que ahora esta fuerza va hacia el otro lado, por ende esta es negativa. Y sería de 4,714 por su respectivo brazo que era de 2 metros. Y es exactamente lo que tenemos acá. Y finalmente obtenemos que el momento interno en x igual 2 va a valer 2,572 toneladas metros. Ahí habríamos calculado todas las fuerzas internas en los dos puntos que nos pedían.